technique, historique et économique sur l'ensemble des caves touristiques situées à Cafayate à travers l'analyse de la gestion de chaque cave et que ce guide serve d'outil de soutien pour les agents du secteur touristique et également qu'il soit accessible au public et contribue à générer un meilleur développement touristique. Bueno, estas son las acciones que hice en la tesis universitaria. La primera fue indagar todo lo que es la vitivinicultura, lo que me han pedido que hable un poco más en esta disertación. Entonces, con diferentes libros que hablan de la vitivinicultura de Cafayate, después por páginas web, por trabajos académicos que están en el Google Scholar, fui armando un poco de diferentes autores para sacar ciertas cosas en común de cada siglo, de cada década. Y sobre todo, todo lo que se dice a continuación es fundamentado por diferentes escritores. Eso fue el primer paso, digamos. Una vez que había investigado un poco de la historia, empecé a estudiar Cicatur, esta metodología de la OEA, que lo que hace es sistematizar la información. Entonces, con esta metodología, lo que hice fue unas fichas para con ellas poder ir a cada bodega y poder conseguir una información detallada y sistematizada de cada una de estas bodegas turísticas. Justamente esa fue la acción número 3, cuando fui a cada una con estas fichas a llenarlas y así conseguir la información de cada una. Luego, lo que se hace es ordenar, sistematizar y armar en un solo corpus toda la información. Y lo que tiene Cicatur que también se hace una ficha de evaluación al final, de evaluación turística, entonces que termina rankeando las bodegas en lo que en un lado son, por ejemplo, las más accesibles, en otro lado lo que son las más atractivas, en otro lado lo que son las más aptas. Y las que tienen de mayor puntaje a menos puntaje, en total, los tres estos pilares fundamentales, la atractividad, la aptitud y la accesibilidad. ¿Quieres decirlo en los objetivos específicos? Les objectifs spécifiques. Premièrement, d'enquêter à propos de la genèse et du développement de la vitiviniculture dans le département de Cafayate à travers des documents, des sites internet, des livres et des témoignages d'acteurs locaux. Ensuite, élaborer des ressources méthodologiques pour enregistrer les informations, comme des fiches d'enquête, photos écrites des observations, des fiches d'évaluation, une structure de questions pour les interviews et les sondages. Visiter, relever, analyser, observer, interviewer et enregistrer les informations sous différents formats à propos des caves touristiques installées dans le département de Cafayate, tout en regroupant cette information détaillée et substantielle. La dernière étape est d'organiser, de systématiser et de synthétiser l'information regroupée en un seul corpus avec des informations complètes et accessibles qui incluent également des descriptions détaillées des caves, des voies et des routes d'accès, ainsi que des conseils pratiques. La próxima. Bueno, la primera parte, lo que es la historia de la vitivinicultura, según diferentes escritores, empieza en el siglo XVI hasta la actualidad, ¿no es cierto? En el siglo XVI lo principal que se puede hablar de este siglo es la introducción de las cepas traídas por los españoles. Ya el siglo XVII lo que se centra más que nada son en los jesuitas y en la elaboración del vino para las misas, el vino de misa. En el siglo XVIII lo relevante son las haciendas que en el Valle Calchaquí estaban divididas en dos grandes haciendas, la hacienda de Molinos y la hacienda de San Carlos, la familia Aramburu y la familia Isasmendi, en respectivas haciendas. En el siglo XIX ya podemos hablar de la separación de estas estancias para dar origen a las primeras fincas.
las fincas con las primeras familias de poder, los terratenientes se podrían decir, así que en este siglo podemos hablar más de lo que es las primeras fincas. Después, el siglo XX, bueno, el siglo XX está muy marcado por la política en la primera mitad, y en la segunda mitad ya el crecimiento de nuevas bodegas para la elaboración comercial del vino. Y bueno, y después actualmente una cuantificación después de los 90 en cuanto a los números de bodegas turísticas que hay en el Cafayate y el Valle Calchaquí. ¿Quieres decirlo? A ver. Donc on va parler de l'histoire des domaines vinicoles, donc qui commence au XVIe siècle. L'origine de l'introduction de la vigne et par conséquent de l'activité vitivinicole dans les vallées Calchaquí est due à l'arrivée des conquistadors espagnols au milieu du siècle. Au XVIIe siècle, la pratique vitivinicole est réalisée par des religieux de la Compagnie de Jésus. Ils utilisaient le vin pour réaliser la messe. Au XVIIIe siècle, il y a deux grandes exploitations qui s'installent, l'exploitation de Molinos et celle de San Carlos, qui sont associées à la production donc, vitivinicole. Et on commence à tenir des registres de premiers producteurs de vin hors du domaine religieux. Au XIXe siècle, ces exploitations se fragmentent en diverses plus petites exploitations qui sont des domaines et on commence à implanter les premiers cépages français, le Malbec et le Tabac. Au XXe siècle, les familles de l'élite locale et les immigrants installés dans la région propulsent le développement de la production vitivinicole. Et à la fin de ce siècle, le secteur se professionnalise. Au XXIe siècle, donc, il y a de nouveaux investissements et de nouveaux projets et une croissance quantitative des caves touristiques. Bueno, hablando un poquito más del siglo XVI, empieza aproximadamente en 1550, el español llega a la zona del Valle Calchaquí en 1536, y según, por ejemplo, Lavaque, en el libro que publicó en el 2018, se puede decir que a mediados de la década de 1550, Francisco de Aguirre, fundador de Santiago del Estero, es el que trae las primeras cepas desde Chile, y el padre Juan Cedrón fue el responsable de plantarlas en tierras salteñas. Luego tenemos Vázquez 2014 que dice: en Salta los primeros rastros de viñas y vinos se encuentran en el siglo XVI, traídos por los jesuitas desde Chile a Salta y Córdoba. ¿Quieres? Au milieu de la décennie de 1550, le conquistador Francisco de Aguirre, fondateur de Santiago del Estero, est celui qui a envoyé les premiers cépages depuis le Chili. Et le père Juan Cedrón est celui qui a été responsable de les planter dans les terres de Salta. À Salta, les premières traces de vignes et de vins se remontent au XVIe siècle et ont été apportées par les jésuites depuis le Chili, apportées à Salta et à Córdoba. Siglo XVII. En el siglo XVII hay referencias sobre el uso del vino por parte de la Congregación de Compañía de Jesús. Las fuentes señalan que los jesuitas utilizaban el vino para realizar la celebración de la misa. ¿Quieres decir? La pratique vitivinicole s'inscrit dans cette histoire profonde. On estime qu'au XVIIe siècle, les religieux de la Compagnie de Jésus ont introduit les premiers cépages pour la culture de la vigne dans les vallées et les ont apportés depuis ce qui est aujourd'hui le Pérou. Leyó un extracto del libro de Villagra. Vamos al siguiente. Este es el siguiente. Bueno, acá justamente habla de las dos grandes haciendas que son lo más significativo de este siglo. La hacienda de Molinos y la hacienda de San Carlos, que nacen asociadas a la producción vitivinícola y empiezan a ver los primeros registros. Acá se pueden ver los registros de estas dos primeras familias que en San Carlos almacenaban ya 11.000 litros
y en molinos, 1000 litros. Las primeras familias terratenientes asentadas en el valle se involucran con la labor de la vida, encontrándose los registros históricos, propietario de la zona de más de 1000 litros. Para 1785 hay registro de que en San Carlos producían más de 1000 litros de vino. Y Isasmendi, el molino, también hay registro de un almacenamiento de 11.000 litros. Después, bueno, también otra referencia, bueno, esta parte, la referencia del pasado colonial es ineludible. En aquella distribución de las tierras se originan los grandes terratenientes asimilables a señores feudales. Por ejemplo, este trabajo es un trabajo antropológico, así que habla mucho, es muy interesante porque habla de la relación patrones con peones, muy interesante porque es del siguiente siglo, sobre todo el trabajo de Villagrán. El siglo XIX, tanto en Cafayate como en todo el sur del valle, se originan las primeras fincas. Algunas de las actuales fincas y bodegas se originan en la fragmentación y subdivisión de las antiguas haciendas, donde se elabora vinos regionales destinados al consumo familiar. De este modo, Cafayate y los pueblos cercanos como Tolombona, Nimaná y San Carlos se constituyen el centro de la actividad vitivinícola. En ellos se fundan las primeras bodegas. No sé si quieres traducir esto. Au XIXe siècle, aussi bien à Cafayate que dans tout le reste du sud de la vallée Calchaquí, on trouve les origines des premières exploitations, des premiers domaines. Certains des domaines actuels et des caves actuelles trouvent leur origine dans la fragmentation et la subdivision de ces anciennes exploitations, où on a appris l'élaboration artisanale de vins régionaux, de vignes créoles, destinés à une consommation en famille. De cette façon, Cafayate et les villages alentours, comme Tolombón, Animana et San Carlos, se constituent le centre de l'activité vitivinicole. Dans ces villages se sont fondées les premières caves. Dans ce siècle, donc dans le 19e siècle, les premiers cépages français, Malbec et Tana, sont implantés. Et jusqu'alors, l'unique raisin de la région était appelé créole. Bueno, acá se habla un poco de la segunda mitad, porque bueno, a partir de 1850, 1840 en realidad, ya se asientan las primeras bodegas. Hay construcciones, por ejemplo, en lo que es actualmente el Esteco. Hay una pequeña casona amarilla, que esa data de 1840, de una primera familia llamada Chavarría. Y también, eso era en el norte, en el sur de Cafayate, de 1850, data la bodega Echar. También se puede ver bodega Vasija Secreta, de 1857, después el Retiro, que era de la familia Lobal, 1890, y actualmente es de la familia Romero Marcusi, que es la bodega El Porvenir. Bodegas muy antiguas, pero actualmente con nuevos dueños. Después, bueno, también está la llegada de Pietro Nani a fines de este siglo. También llegan otros inmigrantes a fines de este siglo y al comienzo del siglo siguiente, que empieza a cambiar un poco la forma de producción vitivinícola con los saberes que traen los inmigrantes de sus otras tierras. ¿Quiere traducir esto? Entre 1850 et la fin du 19e siècle, il y a deux caves qui se distinguent pour leur localisation et leur importance. C'est la cave Echat, située au sud, et qui a été acquise par la famille homonyme en 1938. L'autre, au nord, est connue comme cave La Bossa, et l'exploitation, le domaine a été acheté par la famille Michel Torino. Entre 1850 et la fin du siècle, les caves qui occupent Cafayate sont la cave La Banda, qui est l'actuelle Vasija Secreta, et qui date de 1857.
Oui, le domaine El Recreo, qui est l'actuelle cave de la famille Lavaque et qui connaît ses débuts en 1870. El Retiro, qui appartient à la famille Loaglio et qui date de 1890. Et il est important de noter que dans l'actualité, la cave El Retiro appartient à la famille Romero Marcusi et qu'elle fonctionne sous le nom de cave El Porvenir. En 1895, Pietro Nanni, qui provient de Rossignolo, un petit village au centre de l'Italie, s'installe à Cafajate. En 1897, il fonde une petite cave familiale et acquiert en 1905 le domaine Chimpa de 11 000 hectares. Et c'est ainsi que naît la cave Nanni. Bueno, esta mitad de siglo también es importante turísticamente, no sé si por ahí lo usan como recurso turístico, pero para Cafayate es muy importante cuando uno está ingresando la bodega blanca, el Esteco, como un recurso turístico de lo que fue la familia Michel Torino, que es el matrimonio de Gabriela Torino y David Michel. Los Michel llegaron primero a Animaná, se asientan ahí, una de las bodegas más antiguas también está en Animaná. Y el matrimonio, uno de los hermanos, el matrimonio da lo que compran las tierras de lo que es actualmente el Esteco, lo que en ese momento fue Michel Torino. De mucha importancia, porque por ejemplo la bodega actual, esa blanca que se va a llegar, es de 1892. Así que más adelante en este trabajo categorizamos las bodegas de diferentes formas y el Esteco, por ejemplo, está categorizada en una bodega antigua y histórica, digamos. ¿Pasó? Bueno, y la primera mitad del siglo, apurando un poquito, lo que más se distingue es políticamente. La familia Michel Torino tiene cinco hijos. El más grande, David Michel Torino, es una persona muy importante acá en Salta, es el primer fundador del diario Intransigente, el fundador del primer diario de Salta inclusive, fundador de Gimnasia y Tiro, por eso el estadio de Gimnasia y Tiro se llama David Michel Torino por él, y también el fundador del partido de la Unión Cívica Radical en Salta. Entonces, esta primera mitad del siglo va a haber muchas confrontaciones entre la familia Michel Torino y el peronismo. Muy interesante también es el tema de las expropiaciones que se dieron en las tierras de los Michel Torino con la reforma agraria del 47, ¿no? Y la expropiación que sufrieron los Michel Torino, que bueno, en el trabajo que yo hago hay muchos recortes del propio diario El Intransigente, en lo cual David Michel Torino exponía su problemática que sentía ante el peronismo, y un poco más adelante nace el Tribuno, como contraprestación, digamos, a lo que es el Intransigente, bueno, hablando de que, bueno, que por ahí los trabajadores por ahí estaban como esclavos, digamos, ¿no? Que no los trataban muy bien, pero bueno, en los 90 llegan los capitales extranjeros y se dan cuenta que es peor. Pasamos a... Bueno, acá la segunda mitad de este siglo también se caracteriza por las damas juanas, las bodegas más antiguas, Michel Torino, bueno, en los 60 llegan los Domingos, Nanni, todas estas bodegas se dedican a hacer vino de mesa, un vino en dama juana, así que se caracteriza mucho por este vino, esta última mitad, hasta que llega la época de los 90, cuando el menemismo, el romerismo, permiten por un lado positivo, digamos, el ingreso de capitales extranjeros y así la profesionalización del sector. Entonces a partir de ahí se empiezan a hacer vinos de mucho mejor calidad, pero también viene este problema, digamos, que llegan grandes capitales y mucha gente vivía dentro de los viñedos. Y Pernod Ricard, por ejemplo, que compra la bodega de los Mechar a fines de los 90, bueno, muchos de los trabajadores que tenían sus casitas, que vivían en las huertas, tenían sus huertas, se ven despojados de esas tierras, digamos. ¿Traducimos? Seguimos. Bueno,
¿Quieren traducirlo? La seconde moitié du XXe siècle correspond à l'arrivée des immigrants depuis l'Europe, à la recherche d'opportunités, et qui ont emmené avec eux des techniques de culture et d'élaboration qui se sont donc mélangées avec l'élaboration créole. Au milieu du XXe siècle, on parlait déjà de l'introduction du cépage torontés, et un peu plus tard, des cépages comme Cabernet Sauvignon, Malbec, Tana, Bonarda, Syrah, Barbera, Tempranillo, Cabernet Franc et Pinot Noir. Des caves apparaissent, donc des caves de famille qui aujourd'hui continuent de se développer dans l'industrie, l'industrie vitivinicole, parmi lesquelles on trouve Domingo Hermanos, dont les propriétaires sont liés depuis les années 60 du XXe siècle à la vitiviniculture de la zone. Et depuis 1978, ils ont leur propre cave. Par rapport à la cave Echart, dans les années 70, c'est Arnaldo Echart qui devient responsable de cette cave. Donc c'est le fils du premier propriétaire. Et il donne une nouvelle impulsion qui s'exprime par l'introduction des premiers variétaux. C'est la première cave qui produit du Torontés comme variétal pour le marché. Et c'est la première cave aussi à utiliser le vin en bouteille et la Dame Jeanne. Bueno, como les comentaba hace rato, los 90 es muy importante. Por ejemplo, Dolores Lava, que en su libro habla de cómo su padre compra lo que es el Esteco actualmente en los 90 y luego pasa al grupo Peñaflor. Compra lo que era la bodega Michel Torino y también Finca El Recreo, que es Guarda. También la importancia de Arnaldo Echart en esta última década de este siglo, porque la familia Echart, al vender la gran bodega que tenía, uno de los hijos, Arnaldo Echart, hace una bodega pequeña, de poca producción y de alta calidad, y llama a Michel Roland, que es un enólogo muy famoso, muy prestigioso, que gracias a él se empieza a conocer Cafayate en el mundo y la calidad de los vinos, porque antes eran más bien vinos de mesa. A partir de la creación de San Pedro de Yacochulla, se empiezan a hablar de los vinos de altura, se empieza la teoría de Michel Roland de la ubicación geográfica de San Pedro de Yacochulla, también se empieza a hablar de vinos de alta calidad por lo que es el terroir, porque son las montañas que están alrededor, su ubicación al oeste, entre otras cuestiones, el suelo. Entonces se empieza a hablar de Cafayate como un lugar que produce vinos de alta calidad por las condiciones climáticas o el terroir. A partir de fines de los 90 y el comienzo hasta este siglo, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, acá podemos ver cómo esta parte que les comentaba recién, solamente que, bueno, esto es lo que, por ejemplo, pude rescatar de lo que decía Vázquez en su libro. Y después, bueno, ya empiezan a ver que empiezan a aparecer más bodegas seguidas, digamos. Finca Las Nubes en el 2000, Domingo Molina en el 2007, Viñas en Flor y Tierra Colorada en el 2009, Salvador Figueroa 2010, Trasoles, que es una cooperativa, 2012, Burbujas de Altura 2014, Dalborgo y Finca Los Cardones 2017 y Tugma en 2018. Cabe destacar que este trabajo ya es un poco antiguo y ya hay nuevas bodegas, porque hay un trabajo para seguir haciendo y que espero que en algún momento se pueda seguir profundizando y otros alumnos puedan investigar un poco más de la historia de la vitivinicultura, que es tan importante. Esto era solo un capítulo de lo que fue mi tesis, pero no nos da más el tiempo, así que faltaba toda la parte de lo que es la parte técnica, el relevamiento y la evaluación según Cicatur, pero bueno, me parece que no nos da el tiempo, ¿no? Así que quedamos hasta acá, hasta la parte histórica, y si quieres leer esto último... Certains capitaux ont réalisé différents types d'investissements. D'un côté, les caves qui avant existaient déjà, comme par exemple la Rosa.
ancienne cave de Michel Torino, acquise par le groupe Peñaflor, l'entreprise de Mendoza Orfila a acheté la cave Tolombón. On sait également que la famille Romero Malcusi a acheté l'exploitation El Retiro. D'un autre côté, de nouveaux investissements et de nouveaux projets ont été réalisés, parmi lesquels figurent John Malinsky et The Wagon Companies, reliés à la création de Piatelli. Le groupe S a acquis Colomé en 2001, situé dans le département de Molinos, et a construit la cave Amalaya dans la zone de Cafayate, inaugurée en 2010. Donc de nouveaux domaines apparaissent en 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018 et encore aujourd'hui. Bueno, hasta ahí llegamos un poco con la historia de la vitivinicultura hasta el día de hoy. Falta toda la otra parte, pero en otra oportunidad, con todo gusto.